Shalawam, que significa paz en el hebreo antiguo. Primeramente, antes de comenzar, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Huakudash, doy honor a los apóstoles y ancianos de la gran piedra del molino, y bendiciones a ustedes, hermanos y pocas hermanas que leen y siguen las escrituras en verdad y sinceridad. En este corto video quería compartir unas escrituras que tenía anotado aquí y estaba leyendo. Quería compartir unas escrituras de la salvación, cómo van a ser salvos los escogidos. Porque sabemos que las escrituras te dicen que vamos a ser salvos en las nubes, pero también no pueden ser salvos sin que crean en el Hijo y sin que el Señor Él no los salve, porque Yahweh da la salvación y Él ha dicho que ha predestinado un número de hombres, de mujeres, de israelitas, familias, todo eso, que iban a ser salvos. Entonces no hay salvación fuera de Yahweh Bashem Yahushai, porque Él nos salvó antes, primero de Egipto, y Él nos mandó luego a cautividad, a distintas cautividades, y en esas distintas cautividades el Señor nos salvó, y también fue por mano de sus siervos también, como Moisés, que el Señor usó para, para salvar a nuestro pueblo, para sacar a nuestro pueblo de esclavitud, porque Moisés vuelve del hebreo Masha, que significa sacar, porque Moisés iba a sacarnos de la esclavitud que estábamos en Egipto. Y el Señor usó también en distintos tiempos, fuimos en cautividad y ahí el Señor nos tenía que salvar una y otra vez, y hoy en día también estamos cautivos bajo Babilonia, que hoy en día es América, bajo el sistema del gringo, y también hoy en día el Señor nos va a venir a salvar y va a cambiarse de siglos, porque el siglo que está ahorita es el fin del siglo y el siguiente siglo es el siglo venidero de los israelitas. Entonces quería entrar en distintas escrituras hablando de la salvación que da Yahweh Bashem Yahushua, y no hay fuera de él salvación. Voy a ir al libro de Isaías 43 y 11. Isaías 43 y 11. Te dice, voy a traducirlo, voy a leer la nueva traducción viviente, en el lenguaje moderno. O primero voy a leer en la Reina Valera 1960, te dice, Isaías 43 y 11, yo Yahweh, fuera de mí no hay quien salve. Entonces fuera de Yahweh no hay quien salve. Fuera de Yahweh Bashem Yahushai. Y su Hijo fue el que nos reconcilió con el Padre. Y por su sangre fuimos redimidos. Y Él va a venir a salvar a su pueblo, como dice el libro de Mateo. Y Él viene por su pueblo. Y fuera de Yahweh Bashem Yahushai no hay quien salve, porque el nombre de Yahweh significa Salvador. Versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues
Sois testigos, dice Yahweh Bashem Yahushai, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, todo lo que haga Yahweh Bashem Yahushai no van a estorbarte, dice las escrituras, ¿no? Todo lo que haga el Señor, porque su palabra se va a cumplir y porque sus palabras son fieles y verdaderas. Voy a ir al libro de... ¿Será que ahora sí voy a ir a la versión de... versión de nueva traducción viviente? Mismo libro, Isaías 43 y 11. Te dice, y si yo soy Yahweh Bashem Yahushai, el Señor, no hay otro Salvador. Entonces no hay otro Salvador mediante Yahweh Bashem Yahushai. Nadie puede ir al Padre sino por el Hijo, te dice las escrituras. Versículo 12. Primero predije tu rescate, y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo que yo soy el único Dios, dice Yahweh Bashem Yahushai. Entonces, el Señor predijo nuestro rescate, te dice las escrituras, de Egipto, para salvarnos. Y usó a Moisés para guiarnos para sacarnos de esclavitud. Versículo 13 te dice, desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Yahweh Bashem Yahushai. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Entonces nadie puede destruir lo que el Señor ha hecho. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, es Yahweh Bashem Yahushai. Antes que existiese el mundo, antes que existiera día, como dice en la Reina Valera, estaba allí Yahweh Bashem Yahushai, y Él predijo nuestro rescate. Y el Señor habla siempre desde antes, por sus palabras. Desde el principio te dice que el Señor nos ha hablado. Como el libro de Génesis, que iba a Génesis 49, te habla de las tribus. Y cuando Jacob bendijo a las tribus, él bendijo con lo que iba a pasar en el futuro. Y eso era lo que desde antes anunció lo por venir, el Señor Yahweh Bashem Yahushai. Nehemías 9 y 27. Nehemías 9 y 27 te dice, Nehemías 9 y 27 te dice, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo oíste, y según tu gran misericordia enviaste libertadores para que salvasen
para que salvasen, para que libertadores, para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Hay otras versiones que te dice que envió salvadores para que salvasen de las manos de sus enemigos y libertadores, como dice aquí. Pero otras versiones te dice, creo que es en el jubileo, Biblia de los jubileos. Voy a ir a esa versión. Te dice ahí que el Señor nos entregó en manos de nuestros enemigos y en tiempo de clamor oraron al Señor y el Señor envió salvadores. Yo estaba hablando de los profetas de Yahweh, Baas y Yahushai, como Moisés, que el Señor usó para sacarnos de esclavitud. Y luego también otros profetas como Josué, que también su nombre, primero su nombre era Oseas, que en el hebreo es Yahushai, y luego fue cambiado su nombre a Yahushai, que significa el Salvador. Y así el Señor envió, como te dice aquí, salvadores desde antes para... Porque ¿qué hizo Josué? Josué introdujo a Israel allá a la tierra prometida, y tuvieron que conquistar toda esa tierra, destruir a sus enemigos y todo eso, matarlos, raerlos antes de entrar a la tierra, porque solo Israel fue dado a la tierra prometida y las demás naciones que estaban alrededor, el Señor dio orden de que ni dejen vivo a esas naciones, o distintas cosas que pasaron cuando tú lees el libro de Josué y esas escrituras aquí. Pero así el Señor envió. Entonces voy a ir a la Biblia de vez tras vez, y es que, como dice las escrituras, que solamente el Señor Yahweh Baas y Yahushai puede salvar. Fuera de Él no hay salvación. Porque esos hombres que el Señor envió estaban bajo el Padre y bajo su Hijo, bajo Yahweh Baas y Yahushai. Ellos no estaban actuando por sí mismos, sino que estaban en sujeción bajo el Hijo, bajo Yahweh Baas y Yahushai, porque el único escape es Yahweh. No hay salvación fuera de creer en el Hijo de Dios, Yahushai. Te dice, porque será aquí. Nehemías 9:27 te dice: desde los que van a ser salvos van a ser salvos porque creen en Yahweh Baas y Yahushai, en el Hijo. Y todos los que crean, los que han sido predestinados, como dice la Escritura, que el Señor envió en tiempo de aflicción. Nuestro pueblo se fue a otros ídolos y el Señor los entregó en manos de sus enemigos, en distintos cautiverios. Pero el Señor envió a salvadores para que los salvasen, y ellos estaban en sujeción bajo Yahweh Baas y Yahushai, porque solamente el Hijo puede salvar. Mediante Él es el escape para ser salvos. Ellos, los elegidos, los que crean, los hombres del Señor que eran desde antes, que el Señor usó para que salvasen a nuestro pueblo, ellos creían en Yahweh Baas y Yahushai y estaban sujetos a Yahweh Baas y Yahushai, y no a sus propios caminos, sino que meditaban en las Escrituras, como dice el libro de Salmos, que meditan en el libro de día y de noche. Entonces te dice Salmos 1 y 2, si no me equivoco, pero te dice Nehemías 9:27: y los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron en su tiempo, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Desde el cielo los oíste, y según tus muchas misericordias les dabas salvadores que los salvasen de la mano de sus enemigos. Entonces esos salvadores eran los hombres del Señor, como Moisés, que fueron usados para rescatar al pueblo, sacar a nuestro pueblo
esclavitud como Moisés. Voy a ir al libro de Abdías 1 y 21. Abdías 1 y 21 te dice, y vendrán salvadores al monte Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh Baal y Yahushai. Entonces el Señor te dice aquí que iban a venir salvadores al monte de Sión, y eh, y esos hombres que el Señor va a usar están bajo Yahweh, bajo Yahweh, y el hijo de Yahweh, porque por medio de su hijo, como dice las escrituras, que nadie puede ser salvo sino por medio de su hijo. Voy a ir a esa escritura, al libro de Timoteo, aquí en mi Biblia. Primero Timoteo 2 y 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahushua hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, porque no hay, porque hay un solo Dios, que es Yahweh, te dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces hay un solo Dios que es Yahweh y un solo mediador que es Yahushua. Esos hombres que te dice que iban a venir salvadores del monte de Sión, porque están sujetos a su hijo, Yahushua. Por medio de su hijo, porque en ninguno hay otra salvación, sino será que solo hay un Dios y un solo mediador, que es Yahushua. Te dice, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces todos los que crean en la palabra de Yahweh y están bajo su hijo, voy a ir a la escritura a esta última escritura será aquí. Porque cuando el Señor vuelva, Él va a salvar a sus escogidos y Él va a salvarlos en los carruajes. Entonces quería leer aquí 1 Tesalonicenses 4 y 17. Te dice, 1 Tesalonicenses 4 y 17 te dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, te dice aquí los que vivan, porque será que van a haber hermanos que van a morir en el tiempo que va a venir, pero va a haber hermanos que no van a morir también. Pero los hermanos que mueran te dice que van a ser resucitados primero en los carruajes para que estén con el Señor. Pero los hermanos y hermanas que no mueran, te dice esto en las escrituras, que luego nosotros, los que vivimos, los que vivan, porque va a haber hermanos que van a vivir y también va a haber parte de hermanos que van a morir. Pero como dice las escrituras, tanto que vivamos o muramos somos del Señor Yahweh Bash y Yahushai. Entonces, y tampoco se entristezcan, te dice las escrituras, por los que fallecen, han fallecido,
si han creído en el Señor, van a resucitar. Y te dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces los que vivan, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Ese tiempo va a venir cuando el Señor va a llegar en las nubes y va a arrebatar a los escogidos. Los que hayan quedado vivos, te dice las Escrituras. Y los otros hermanos que hayan muerto en el Señor van a resucitar primero en los carruajes cuando el Señor vuelva. Te dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así va a ser la salvación. Que Yahweh, su nombre significa el Salvador. Y Él va a venir a salvar a sus elegidos. Y también será que va a venir a traer el juicio. Y te dice, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces una vez que sean subidos a las nubes, van a estar con el Señor siempre, te dice las Escrituras. Y no hay salvación fuera de Yahweh Bashem Yahushai, fuera del Padre, que es un solo, no hay otro Dios, sino solo el Padre Yahweh. Y no hay otro mediador, sino su Hijo Yahushai. Los que van a creer en ellos van a ser los escogidos. Y te dicen las Escrituras que el Señor envió antes igual hombres como Moisés, para sacarnos de esclavitud. Y va a haber parte de los elegidos que van a el Señor mediante, ¿no? Como te dice las Escrituras, que van a salvar a muchos, igual sus familias, todo eso. Porque las Escrituras te dicen que cree tú y tu casa serán salvos. Entonces, pero va a ser mediante Yahweh Bashem Yahushai, que ellos van porque están sujetos a Yahweh. Como dice las Escrituras, que iban a levantarse salvadores en el monte Sión para juzgar al monte de Saúl. Y esos salvadores son los escogidos. Y ellos están sujetos al Hijo, y mediante el Hijo van a rescatar, van a obtener poder para salvar al Señor mediante sus familias, hijos, esposas, amigos, padres, familias, esas cosas. Y los que el Señor ha llamado al fin del día, porque también las Escrituras te dice que no todos iban a creer. Pero los que van a ser salvos es porque van a creer en Yahweh Bashem Yahushai. Pero todo eso en este corto video. Y para terminar, quiero dar toda la gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bashem Hakudash. Gloria a los apóstoles y ancianos de la gran piedra del molino. Y bendiciones a ustedes, hermanos y pocas hermanas que leen y siguen las Escrituras en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima. Shalom.